Tiene la palabra el diputado Juan Cabandier. Gracias, presidente. Después de esta larga jornada, es importante ir destacando algunos aspectos que hacen una discusión tan importante para la vida de todos los argentinos. Y me animo a decir, presidente, que esta es una ley en principio rara porque al mismo tiempo es contradictoria, porque comete avasallamientos de facultades que son propiamente de las provincias en materia electoral, porque le deja librado al azar aspectos específicos que tendrían que estar determinados en la articulación de esta ley y son delegados por esa falta de especificidad a la Cámara Nacional Electoral, siendo que los temas electorales son facultad del Parlamento de la Nación Argentina y no de la Justicia ni de la Cámara Nacional Electoral. Pero lo primero que uno analiza cuando hace una lectura general de esta reforma electoral, yo me pregunto sinceramente quién fue el macherano que le dijo al presidente hoy te convertís en héroe, presentando una ley que nos va a introducir en la modernidad. Y ahí quisiera decirle, no sé si fue Adrián Pérez, si fue Durán Barba, si fue Caputo, qué funcionario fue el que le recomendó al presidente que había que introducirse en este sistema electoral para el conjunto de la nación, argumentando cierta modernidad y quizás al mismo tiempo una introducción al primer mundo, como se mencionaba y se decía ya por la década del 90, quiero decirles que, como han expresado otros tantos diputados, el mundo ya ha retrocedido en este sentido. Si los países desarrollados volvieron para atrás, los países más desarrollados, con mayor tecnología, han vuelto para atrás. Incluso uno puede mencionar al primer país que introduce en 1853, que es Australia, la boleta a papel. En el mundo, en las ingenierías electorales, en los primeros años, hace varios años ya, varias décadas, se hablaba de la boleta a papel australiana, porque es el modelo que muchos países adoptaron. Es decir, tienen una tradición importantísima en ese sentido. Y hace unos años Australia convocó a una serie de expertos informáticos, politólogos, cientistas sociales, para analizar la pertinencia del sistema de voto electrónico y determinó que no era pertinente hacerlo. También podemos mencionar el fallo de Alemania. Algunos dirán, bueno, pero nosotros introducimos boleta electrónica. Algún diputado de Misiones mencionó que este no es un sistema de boleta un sistema electrónico de votación, sino que es de boleta electrónica. Muy por lo contrario a lo que dijo ese diputado. Este es un sistema electrónico que además tiene una boleta electrónica, que esa boleta electrónica per se es más vulnerable. El sistema en sí es vulnerable. Y no es que lo decimos nosotros que nos hemos interiorizado en el último tiempo, porque quizás no tuvimos la suficiente capacidad de darnos cuenta durante el año 2015 cuando se promovió la elección con boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra fuerza, quizás nos comimos la curva de esa modernidad que permanentemente anunciaba el Ejecutivo, el Ejecutivo acerca de los beneficios de este sistema. Pero es cierto que hay una de esas fuerzas, la fuerza ECO, que sí tuvo la capacidad de poder darse cuenta y sospechar acerca de este sistema y encaró una auditoría. Por eso uno se pregunta cómo los diputados más cercanos al hoy embajador Martín Lustó, que saben que la auditoría encarada por Martín Lustó determinó que esa elección era vulnerable y que el mismo Lustó recorrió algunos medios de comunicación poniendo un manto de dudas acerca del resultado electoral en su competencia con el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, es cierto que el Ejecutivo en este sentido ha encarado un proceso comunicacional tratando de decirle al vecino o al ciudadano de a pie, que este sistema iba a ser más ágil, que este sistema le iba a permitir conocer el resultado electoral antes de que
ese ciudadano vaya a dormirse ese del domingo a la noche, que este sistema iba a permitir que no haga colas a la hora de ir a emitir su voto, pero es cierto que las introducciones que han plasmado algunos bloques de oposición han establecido que en este formato, que en esta ley que hoy estamos discutiendo, también se realice un conteo manual de los votos emitidos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con el argumento de la agilidad? Porque ahí se cae el argumento de la agilidad, porque va a tardar el mismo tiempo que se tarda con el sistema actual de voto papel. Y ahí uno también se pregunta, ¿qué pasa con los radicales? ¿Qué pasa con los correligionarios radicales? Que están yendo en contra de lo que está establecido en la ley Saspeña, porque la ley Saspeña no habla de agilidad del voto, y tampoco la ley Saspeña habla de que los ciudadanos tienen que ir a dormirse antes conociendo el resultado de la elección, sino que habla de obligatoriedad, sino que la ley Saspeña habla también del voto secreto. Y ahí es cuando uno introduce el elemento que ha sucedido en otros países en el mundo acerca de las sospechas o la vulnerabilidad y la ventana de ataque que tiene el sistema electrónico en el mundo. Por eso es que países como Irlanda, como Finlandia, como Francia, como Israel, como Holanda, como Noruega, como Italia, han retrocedido en ese sistema. Y Alemania, en su fallo, donde dice con claridad que si un ciudadano tiene que tener conocimientos específicos para poder determinar si el sistema es transparente o no, en tal caso es imposible realizar una elección donde en el medio de la voluntad del elector hay una computadora, porque esa computadora tiene un número de registro y porque es muy fácil. Y seguramente todos los que estamos acá hemos fiscalizado una elección. Cuando uno fiscaliza una elección, tiene la boleta con los electores que corresponden a su mesa. Y si uno empieza a anotar el número de orden de cada elector con un sistema binario o con las rayitas que usamos para el truco o con un número común, y después se establece una comparación o un cruce con el orden de llegada o con el orden de votación que está registrado en la máquina o que puede estar registrado en el chip de la boleta electrónica, determina a quién votó cada uno. Entonces, este sistema es pasible de romper con el voto secreto. Y mire, yo no quiero ser prejuicioso en ese sentido, presidente, pero si yo analizo que la base de datos de ANSES, la base más exhaustiva que tiene el Estado, hoy la tiene el equipo de Durán Barba, que está en la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la Nación, y que al mismo tiempo la información financiera de todos los que están bancarizados también obra en el Banco Central, yo puedo hacer una relación muy fácil. Si con esa información, más sabiendo a quién votó cada elector, 1 más 1 en ese sentido es 2. Y mire, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos recibido vía mail, vía SMS o redes sociales la comunicación del gobierno de la ciudad diciéndonos que la reta iba a estar a 10 cuadras de nuestra casa o a la vuelta de nuestra casa dando una charla con vecinos. O sea, están georreferenciando la información del Estado con fines políticos. Ni hablar si además van a tener la base de datos de ANSES o la información financiera. Van a tender a dirigir las decisiones de las personas con ese conjunto de información. Entonces, presidente, también podemos hablar de esas ventanas de vulnerabilidad que tiene el sistema a través de lo que conocemos como el multivoto. El multivoto se puede ejecutar porque la boleta electrónica tiene un chip y ese chip de la boleta electrónica no tiene la capacidad de información, de almacenar información de un voto. Muy por lo contrario, ese chip puede almacenar hasta 12 votos. Y una persona con su celular puede alterar la información de ese chip y emitir 12 votos. Y uno ahí me podría decir y argumentar y contrarrefutar. Dice, bueno, pero después se tienen que contabilizar, porque fue una de las introducciones que me introdujo el Frente Renovador, que se contabilice también. ¿Y qué pasa si la información de la computadora me da distinto a la información de las boletas electrónicas? La ley no dice nada al respecto. No especifica qué se hace en ese caso. Entonces, presidente, también tenemos que poner el énfasis en lo que mucho se ha hablado durante esta noche,
que es la progresividad de un sistema de votación electrónica. Los amigos y compañeros salteños saben muy bien que en la provincia de Salta tuvo un tiempo de prueba de 4 años para implementar en el total de la provincia el sistema de voto electrónico. India, que es uno de los 3 países que utiliza de forma generalizada el sistema electrónico, tardó 26 años. En el mismo sentido, Bélgica, que el 66% de los ciudadanos de Bélgica vota en sistema electrónico, el resto lo hace en formato papel, tardaron 20 años en implementarlo. Y Brasil tardó 10 años. ¿Y por qué quiere introducirlo de la noche a la mañana este sistema? Uno tiene sospechas al respecto. Quizás sea producto de Adrián Pérez, que le dijo: Macri, vos sos un campeón si a partir de ahora implementamos el sistema electrónico. O quizás fue otro, u otro Mascherano. Pida silencio, por favor, presidente, a quien no es En este sentido, presidente, yo quiero decirlo con mucha claridad. Nosotros actualmente tenemos un sistema de votación de resguardo de los votos cruzados, porque cada fiscal que representa a cada partido está mirando con sus propios ojos el conteo que hace el presidente. Y están todos los partidos ahí mirando que no suceda nada extraño. Entonces puedo determinar que el mejor sistema de control son las mismas personas. Porque además esta ley no detalla cuáles son las competencias de los auditores informáticos. No establece cuáles son sus funciones o cuál es su protocolo de actuación. No está establecido en esta ley. Entonces, ¿qué puede saber un informático? Simplemente va a mirar. Para eso pongo un ciudadano que no tiene conocimientos informáticos para que mire. Va a tener las mismas funciones que un especialista informático que va a estar ahí mirando y no metiéndose en la máquina. O si hay una vulnerabilidad, o si hay un defecto, o si hay algo que no condice con como tienen que ser las cosas, ¿qué es lo que puede hacer ese ingeniero informático o ese especialista informático? No está establecido en esta ley. Entonces, presidente, quizás para mencionar algo que sí conversamos en la comisión, y se lo preguntamos a Andrés Ibarra, se lo pregunté al diputado Tonelli también, a Adrián Pérez también, que está acá presente. A mí me da tengo cierta sospecha de que esta elección o de que esta licitación está dirigida. Yo creo que está dirigida a MCA. A no ser que MCA presente la quiebra en las próximas horas. Me gustaría preguntar si alguno sabe si MCA va a presentar quiebra en las próximas horas. Y si algún organismo del Estado se va a hacer cargo de esa empresa MCA. Me gustaría saberlo. Como también me gustaría que me responda, porque se lo pregunté en la comisión al subsecretario Adrián Pérez, a ver si efectivamente las terminales utilizadas en la Ciudad de Buenos Aires, que son las mismas que están establecidas en esta ley, por tanto infiero que está dirigida la licitación, si esas terminales son impresoras o son computadoras. Porque esas impresoras que Montenegro, el hoy embajador en Uruguay, se la pasó recorriendo canales de televisión el año pasado, diciendo que eran meras impresoras para eliminar cualquier sospecha al respecto de la vulnerabilidad que tienen los sistemas electrónicos, no existe. La ciencia no ha inventado la impresora que pueda por sí mismo emitir una impresión sin información. No existe. No existe. Es más, hay videos que demuestran que esas impresoras que dice el subsecretario acá presente tienen mother, tienen puertos USB. Yo puedo entrar a Facebook, puedo tuitear, puedo googlear. Entonces, eso no es una impresora, es una computadora. En un programa de televisión que se pasó hace pocas horas en Canal 9, el funcionario acá presente volvió a decir que era una impresora. Está mintiendo. Y ahí me pregunto, presidente, si MCA va a ganar la licitación, si MCA va a quebrar, o si realmente va a pasar lo que dice esta nota de Casa Rosada, donde está acá Andrés Ibarra, y dicen que el gobierno argentino firmó un acuerdo de intercambio y cooperación con Corea del Sur. Presidente, ¿quiere saber cómo funciona el sistema electrónico en Corea del Sur? Se lo pregunto. ¿Quiere saber? No va a poder saberlo,
No va a poder saberlo ni usted ni ninguno de los que estamos acá. ¿Sabe por qué? Porque Corea del Sur no usa sistema de votación electrónico, utiliza papel. Ahora, yo puedo inferir que los coreanos son excelentes vendedores, pero no son tarados. No utilizan un sistema vulnerable, utilizan el papel. Ahora, también tengo algunas notas donde dicen que en Bélgica hubo enormes problemas con el sistema de votación electrónica. ¿Sabe lo que dijo Bill Gates en noviembre del año pasado? ¿Lo conocen, no, Bill Gates? Bien. Dijo que para lo último que se debe... ¿Lo conoce? Gracias, sí. Presidente. Para lo último que se debe utilizar informática es para elecciones. Bill Gates lo dijo. ¿Y sabe lo que dijo un informe del FBI hace pocas semanas? Estableció que confirmó un hackeo del sistema electoral en 2 estados, 3 meses antes de la elección que se va a realizar el próximo mes de noviembre en Estados Unidos. El FBI. Entonces también quiero decirle que mientras ustedes suben las penas, porque hay nuevos 8 tipos penales, están declarando que el sistema es vulnerable. Si no, no subirían la pena a los delitos informáticos. Y también quiero decirles que si ustedes suben las penas a los delitos informáticos, les anticipo que en la Ciudad de Buenos Aires hubo intrusiones, 5 intrusiones durante el año pasado. 2 intrusiones de las 5 se realizaron en Estados Unidos. Explíquenme cómo van a hacer para aplicar las generales de la ley a 2 intrusiones que se hicieron desde Estados Unidos. Porque además uno puede realizar intrusiones mediante servidores de Estados Unidos y no necesita estar físicamente en Estados Unidos. Puede estar en cualquier país del mundo para realizar una intrusión. Por eso, presidente, nosotros establecemos o creemos fuertemente que este intento del oficialismo es una disminución de la participación democrática. Acá lo que está en juego es una disminución de la participación democrática, porque no se nos escapa que el proyecto original le quitaba la obligatoriedad a las elecciones PASO, contradiciendo los principios que ustedes dicen declarar o declamar, establecidos en la ley de 1912 de Sáenz Peña. Así que háganse la pregunta, ¿por qué están siendo contradictorios con lo que dicen que están creyendo? Gracias, presidente. Le cedo la palabra al presidente. Gracias, señor diputado.